Hay un reportaje, un trabajo de investigación que llevan a cabo Conectas y El Universal, muy interesante, en donde se habla del aumento de los delitos sexuales cometidos en contra de alumnos, pero delitos sexuales, Belinda, cometidos por personal de las escuelas en contra de los alumnos. Es una lamentable situación que aquí le hemos reportado en otras ocasiones, las manifestaciones por parte de las familias para denunciar precisamente lo que está pasando al interior de los planteles. En una década se triplicó el número de registros. Pero ¿qué te parece si profundizamos con una de las autoras de esta investigación, la periodista Daniela Guaso Manso, quien está con nosotros esta tarde? Daniela, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme a su espacio. Oye, ¿qué cifra es la que dan ustedes a conocer en esta investigación? ¿Por qué? ¿Por qué razón se ha incrementado de esta manera? Pues mira, lo que nosotros encontramos fue un registro de más de 3,000 quejas, 3,534 para ser exactos, desde el 2012 hasta febrero de 2023, ¿no? No fue fácil encontrar esta cifra porque se tuvo que pedir la información a cada una de las secretarías de educación de todo el país y de ahí sistematizar y crear una base de datos propia que nos diera justamente esta cifra, ¿no? ¿Por qué el incremento? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la Secretaría de Educación Pública no nos quiso dar una entrevista sobre este tema, no quiso dar un posicionamiento. Lo que sí vemos es que año con año subieron, ¿no? O sea, tú empezabas en 2012, 2015 con cifras que no superaban las 100 quejas. Lo que algunas secretarías dicen es que antes del 17 ellos no tenían forma de registrarla, ¿no? No había un protocolo. Entonces, posiblemente llegaban, pero no se registraban per se. Desde 2017 sí vemos que va incrementando. Vemos un periodo pandémico que se va para abajo, o sea, que las quejas se van para abajo, pero aún así hay quejas, ¿no? Y hay quejas por delitos sexuales, por acoso, por abuso, principalmente en niñas de secundaria, denunciando que los profesores les mandan WhatsApp, que se comunican con ellas en línea, entonces sigue habiendo el abuso. Y en 2022 hay un crecimiento brutal, hay más de 550 quejas. No es un crecimiento natural, ¿no? Para ya tener protocolos de prevención sobre este tema, no es un crecimiento natural. Las secretarías podrían decir que justamente es porque hay más mecanismos para denuncia, pero los protocolos que se supone cada Secretaría de Educación Pública tienen son para prevención, para que estos casos no ocurran y mucho menos en educación básica, ¿no? Preescolar, educación especial, primaria, secundaria. Entonces, el crecimiento no tenemos una respuesta a este crecimiento, pero sin duda es brutal y es algo que se tiene que atender. Daniela, hemos visto que no importa tanto si es una escuela particular o una escuela pública. ¿Qué tantos reportes reciben ustedes al respecto? Y además, ¿entre qué edades o qué grados son donde reportan más abuso? Donde tenemos casi el 40% de las quejas es en secundaria. Es mayormente en secundaria, después sigue primaria con un poco más de 800 registros y después preescolar, ¿no? Pero ningún nivel educativo se queda fuera. Tenemos registros de todos los niveles educativos. Sobre la división entre privado y público, no lo pudimos hacer del todo en esta entrega porque la información es muy incompleta, ¿no? Entonces, no podíamos sacar tal cual qué escuela era privada y qué escuela era pública, porque incluso en algunas secretarías nos dieron información general, no nos la desglosaron. Pero mañana, ahora sí que lo tomo como anuncio publicitario también, el día de mañana tenemos una segunda entrega que justo habla de los protocolos de la Secretaría de Educación y de la falta de supervisión que hay en las escuelas privadas, ¿no? Cómo se miden con una vara muy diferente a las públicas y cómo también ahí hay abusos, también ahí hay acoso, ahí hay violaciones, pero la Secretaría de Educación Pública parecería que un pone una distancia con lo que ocurre en las escuelas privadas, ¿no? Entonces mañana vamos a sacar justamente una segunda parte sobre esta investigación que estará enfocada en eso. Daniela, ¿qué tipo de apoyo están recibiendo estos niños y niñas abusadas? Eh, el tipo de apoyo, la verdad es que por parte de las autoridades es casi nulo. Hablamos con varias de las víctimas, que es imposible, la verdad, también para nosotros poder plasmar todas las víctimas con las que hablamos en el trabajo,
pero lo que sabemos es que reciben apoyo psicológico, pero no por parte de las autoridades. En algunos casos sí, la autoridad fue quien se los brindó, pero en la gran mayoría no. Son terapias privadas por parte de sus padres. Daniela, ya nos planteabas que hay formas, profesores que se comunican vía WhatsApp con las alumnas. ¿Qué otro método es el que utiliza estos depredadores en contra de los menores? Pues lo que nosotros vimos fue mayoritariamente acoso, porque justamente como la mayoría de las quejas se dan en secundaria, es mucho la parte de acoso. Tocan a las niñas cuando se les acercan, les hacen comentarios, a veces no, las tocan de una forma que las hace sentir incómodas, ¿no? Hay otro punto que no, este es un delito que no discrimina el género, ¿no? También tenemos a hombres, pero cuando son pequeños el tipo de abuso es más fuerte, ¿no? Si llega a un abuso sexual, a una violación, porque los niños desconocen qué es esto y se aprovechan totalmente de esa inocencia. En niñas de secundaria es mucho la parte de acoso sexual, ¿no? El ver hasta dónde ellos pueden llegar. Y la verdad es que también otra de las cosas que vemos es que los casos que encontramos en secundaria, la edad promedio del agresor era alrededor de 45, 50 años. Daniela, ¿cómo podemos nosotros como padres estar más pendientes o cuidar? Porque pues definitivamente nuestros hijos prácticamente ya no sabemos en dónde los estamos dejando, en manos de quién. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres de familia al respecto? Esto lo platicábamos con las madres, bueno, con los padres también de las víctimas, y justamente es, pues, ser un papá incómodo, ¿no? O sea, estar al pendiente de qué hay en la escuela, quiénes son los maestros, cuáles son no solamente planes de estudio, quién es la plantilla completa, ¿no? O sea, saber nombre y apellido de cada persona, saber que eso es algo que casi ningún papá sabe. Hay protocolos a seguir para estos casos. Cada escuela debe tener un protocolo en específico. Entonces, saber que existen y saber que pueden exigir el conocerlos, ¿no? Eso también es y lo principal es creerle a cualquiera de los menores, ¿no? Eso lo pusieron todos como un dato principal. Creer siempre que un hijo o una hija llega y dice que algo le ocurrió en la escuela, que algún profesor le hizo algo, siempre es creerles, ¿no? Porque un dato que nos daba una de las fuentes con las que hablamos dedicada a psicología era que muchas veces el menor, el niño, niña o adolescente, le llega a tener más rencor al familiar o a la persona que le contó y no le creyó que al agresor. Daniela Guaso Manso, usted la acaba de escuchar. Ella es parte precisamente de esta investigación que presenta El Universal y Conectas, y entendemos que habrá una segunda parte. Daniela, te agradecemos mucho, pero mucho estos minutos para Noticias 360. Al contrario, muchísimas gracias. Claro que sí, Daniela, y si en algo podemos nosotros apoyar como medio de comunicación, pues también sería importante hacerlo.